Buenas tardes, Naira. A continuación te haré una serie de preguntas. Si tuvieras que arreglar una obra realizada por otro pintor y no dispones de recursos, ¿cómo la arreglarías? En este caso, partiendo que eres maestra, ¿cómo arreglarías un problema que existe con tu alumnado y no dispones de recursos? ¿Te darías por vencida? Voy a empezar respondiéndote la última pregunta. Yo creo que darse por vencida no debe darse uno por vencido nunca, ¿no? Porque siempre hay una manera y bueno, y es nuestra labor también, ¿no? Ayudar a los alumnos en el problema que se presenten y no teniendo recursos, pues habrá que buscarlos de alguna manera. Pues por ejemplo, yo podría buscar ayuda en el tutor, que normalmente es el que los conoce más y eso suele funcionar mucho cuando tienes un problema con algún alumno en concreto, pues eso, pues tomar medidas en conjunto, que normalmente pues eso funciona muy bien porque el alumno al ver que todos los profesores pues toman las mismas medidas suele funcionar bastante bien. Sino también pues se puede recurrir a la familia, que son los que conocen mejor a los alumnos en casa, de forma personal. Y yo pienso que de una manera o la otra, siempre el trabajo cooperativo, yo pienso que es una llave, ¿no? Para conseguir un objetivo. Y bueno, básicamente eso, pues, el trabajo cooperativo, pienso que podría ser la clave. Pues la segunda pregunta sería, ¿cómo motivas a tu alumnado cuando ves un ambiente pesimista donde el alumnado se suele aburrir? Pues pasa a menudo, a mí me ha pasado muchísimas veces que uno prepara un material o prepara unas clases, ¿no? Programa algo y es verdad que, bueno, pues que no se adapta bien al alumnado al que le estás dando clase o simplemente pues que no encaja, ¿no? Con los gustos de los alumnos. Pues yo pienso que los maestros tenemos que tener la capacidad de eso, de reinventarnos y de en un momento dado en una clase pues cambiar los planes y enfocar lo que tenías programado de otra manera. Por ejemplo, pues si, no sé, yo por ejemplo soy maestra de inglés, pues un recurso que suele funcionar mucho es utilizar canciones. Pues si estoy utilizando un vocabulario, estoy enseñando un vocabulario concreto, pues tirar de las canciones pues para hacer el ambiente o la clase un poco más amena. O muchas veces también los juegos de palabras o juegos de adivinanza, todo eso suele crear un ambiente un poquito más ameno y a los alumnos les gusta más. Bien, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué harías para que tus alumnos te recuerden para toda la vida y que te tomen como referencia y modelo en su vida? Bueno, es una pregunta difícil, la verdad, porque no sé, yo pienso que los alumnos, por lo que me podrían recordar a mí, pues sería para toda su vida, bueno, es una palabra muy grande, la verdad, pero bueno, podría ser pues por la cercanía, ¿no? Porque yo creo que un profesor o un maestro no es solo el que imparte conocimiento, sino también el que está ahí cerca del alumno para inculcarle a veces también valores o en el caso de que tengan algún problema ayudarlo. Entonces yo creo que ahí podría ser una forma de que me recuerden, ¿no? De una profesora o una maestra cercana, que cuando tengan un mal día, pues que les escuche, o que no solo sea la maestra que se sienta en su mesa no atiende, no ve individuos, no ve personas, sino ve un grupo de alumnos, sino pues tener en cuenta los sentimientos de los niños y ayudarlos también en lo personal, no solo en lo académico. ¿Cómo enseñarías a tus alumnos y que ellos no se sientan aburridos, sino que se motiven y que se interesen por las clases, participando y uniéndose a un debate en clase con el resto del alumnado? Pues no sé, está un poco relacionada, ¿no? Con la pregunta anterior. Creo que sobre todo es importante, yo creo, no dar una clase magistral en la que tú te sientes y hables todo el rato, sino es importante eso, lo que la pregunta mismo dice, ¿no? Que hay que hacerlos partícipes de la clase y escucharlos, porque a ellos les gusta sentirse también protagonistas de las clases y dar sus opiniones o lo que les gusta, lo que no les gusta y todo eso. En mi caso concreto es muy fácil porque doy clases de inglés, ¿no? Entonces es importante que ellos se expresen en el idioma extranjero. Entonces es más fácil, pero bueno, se puede aplicar a cualquier otra asignatura. Yo pienso que eso, que el diálogo, el debate, el que ellos interactúen entre ellos también, no solo reciban conocimientos del maestro, sino también entre ellos,
aporten información unos a otros, en grupos, en parejas de dos. Vale, pasaremos a la siguiente pregunta. Eres un director de teatro y has realizado una obra. ¿Cuál de las escenas destacarías? ¿Cuál te ha hecho un buen director? Ahora quiero que me lo relaciones con tu profesión de maestra y que me menciones esa respuesta. Bueno, es verdad que a veces los maestros somos un poco somos los directores, ¿no?, de la clase, los que van dirigiendo la clase. Y es importante, pues llevar el grupo y llevarlo por buen camino, ¿no? Y como decía antes, pues eso, cuando tú ves que la clase no va, pues tú tienes que moverlo hacia otro camino para que el grupo te siga, ¿no? Llevarlos a donde tú quieres llevarlos, ¿no? Y como decía antes, pues un buen director de una obra de teatro, pues tiene que ser eso, alguien que se preocupe por los alumnos, por sus problemas, por ayudarlos, porque aprendan, ¿no? Lo que decíamos también en la primera pregunta, que no rendirse, ¿no? Si no tienes recursos, pues tienes que buscar de alguna manera, aunque suene un poco ilógico, pero sí es verdad que tienes que buscar de alguna manera de ayudarlos. Y no solo ayudarlos académicamente, sino ayudarlos también como personas, porque están en una época en primaria en la que se están desarrollando como personas, y yo creo que la figura del director, en este caso de obra, o del maestro, es muy importante. Bueno, a continuación, en situaciones las maestras, maestros, tienen que ser estrictos y cumplir con los requisitos que se les pide, pero esto supone que debe realizar su trabajo como algo monótono y no debe innovar, sino que un año tras año haga lo mismo con sus alumnos. Para nada, de hecho yo no relaciono de ninguna forma el ser estricto con ser monótono. Yo considero que puedo ser estricta, pero como me apasiona y me encanta mi trabajo, es verdad que me gusta. De hecho no suelo utilizar el mismo material de un año para otro, si tenemos libros de texto y demás, pero no suelo programar las clases de la misma manera, porque es verdad que tenemos grupos diferentes, los niños tienen días diferentes, entonces de hecho a mí no me gusta ser monótono. Yo pienso que no está relacionado, no tiene por qué estar estrictamente ceñido el ser estricto con ser monótono. Puedes ser estricto, que no dejes pasar las cosas, que seas serio con lo que estás haciendo, ¿no? Y a la vez pues puedes innovar y puedes ofrecer unas clases pues motivadoras y interesantes, ¿no?, para los alumnos. Bueno, a continuación te haré otra pregunta. ¿Crees que para realizar un buen trabajo tienes que tener vocación por esa profesión? Por ejemplo, ¿realizas tu trabajo fuera de tu horario lectivo y preparas tus clases con entusiasmo sabiendo que esas horas extras no serán pagadas? Sí, yo pienso que nuestra profesión es una profesión en la que necesariamente tienes que tener vocación, porque porque te está realizando una labor bastante importante. Como decía antes, es una época en la que los alumnos se están formando su personalidad, ya no solo los conocimientos que están aprendiendo, sino se están formando como personas, y si se encuentran con un maestro que no tenga vocación, es verdad que, aparte de que es difícil también como profesional, está realizando la labor de maestro sin tener vocación, porque es que te enfrentas todos los días a muchísimos problemas, no es todo tan fácil, tienes que innovar, todos los días hay cambios, y si no sientes, digamos que no te apasiona tu trabajo, en este caso de maestro, yo creo que los alumnos lo sufren, ¿no? Y sí, pues en mi caso sí es verdad que no me importa pasar horas, de hecho lo tenemos que hacer, ¿no? Dedicar horas fuera del horario lectivo para preparar y buscar cosas nuevas, y no solo corregir lo que todo el mundo conoce, ¿no? Corregir, poner notas, sino eso, pues buscar vídeos, buscar canciones, y bueno, yo pienso que esa es parte de esa pasión, de ese sentimiento que debe tener un maestro. ¿Eres una maestra transparente? ¿No te importa confesarle a tus alumnos que te encuentras en un mal día o te reservas para ti esa información?
¿Crees que es beneficioso o perjudicial que seas transparente con tu alumnado? Esa respuesta es difícil, depende. Depende del grupo de alumnos al que te enfrentes, la edad también. Porque yo diría que si te contesto directamente que no soy muy transparente. Porque a veces, bueno, a veces aprovechan un poco, pues si tienes un mal día y lo das, lo demuestras, ¿no? Pues es verdad que se te complica luego a lo mejor la clase, ¿no? Porque los alumnos ya saben que tú estás un poco ahí más débil y ya luego pues la clase se puede complicar mucho, pienso yo. Si es un grupo pues un poco de alumnos mayores, pues con el que tienes más confianza o son alumnos más tranquilos, pues sí, ¿por qué no? Y ayuda también a crear un ambiente más relajado en la clase, ¿no? Pero normalmente yo diría que no soy transparente. Vale. En el caso que se te presentara un problema que no tiene nada que ver con el colegio, ¿cómo actuarías? Es decir, que tu alumnado tenga algún problema fuera del colegio. ¿Intentarías solucionarlo o te mantendrías al margen, ya que no tiene nada que ver con el colegio? Esa pregunta es muy general porque hay gran variedad de problemas, ¿no? Que se pueden dar en la familia o fuera del colegio. Si es un problema, un alumno acude a mí con un problema, pues sí es verdad que un problema familiar o un problema con otro alumno fuera del colegio, sí que buscaría la forma de, al menos, si no solucionarlo, pues sí es verdad informar, ¿no? Porque no nos podemos, sabemos que hay algo ahí que el alumno no puede solucionar y no podemos quedarnos impasibles, ¿no? No ayudar. Yo pienso que sí, al menos informar a quien tengamos que informar, a las familias o quien sea, para que ese problema tenga alguna solución. Yo creo que sí que es necesario, ¿no? Si el problema fuera familiar. Y si el problema fuera familiar, pues bueno, yo pienso que en los colegios normalmente también hay orientadores, ¿no? Que te pueden... Yo la verdad que, bueno, que habría tantos problemas, ¿no? Que no te podría así mencionar nada en concreto, pero yo pienso que recurrir a la orientadora del centro, que te puede dar unas pautas o bueno, te puede decir si hay que acudir a servicios sociales o lo que sea, pero sí, yo pienso que sí, que siempre hay que informar, y más si es algo familiar, más todavía, ¿no? Porque es algo que, si el alumno ya tiene problemas en casa, ¿no? Que es donde tiene que estar todo tranquilo y todo bien, pues si tiene problemas en casa tienes que echarle una mano de alguna forma. Pero siempre eso, dando pasos con cuidado y sabiendo, informándote primero a dónde tienes que recurrir. Y finalmente, ¿cómo te definirías si eres una maestra ejemplar, estricta o reflexible? ¿Totalmente profesional cumpliendo con las normas o siendo una persona improvisada? Bueno, yo me definiría como una maestra flexible a veces, sí es verdad, porque, no sé, bueno, también la asignatura que imparto a veces se presta un poco a eso, ¿no? No sé, pero también a la vez yo considero que soy estricta, es decir, yo tengo claro cuáles son las normas que se deben cumplir en clase y es verdad que eso sí que no lo dejo pasar, pero hay momentos en los que me gusta ser flexible porque pienso que eso también puede ayudar a crear un buen ambiente en la clase. Es decir, que siempre y cuando me interese puede ser flexible o puede ser más estricta, pero la norma general es estricta, ¿no? Porque yo pienso que tienes que crear una seguridad a los alumnos también y bueno, y los alumnos están en una época en la que están aprendiendo normas y tú tienes que ser un buen ejemplo, ¿no? Y no puedes saltarte esas normas porque si no, ya que aparte se te puede distorsionar la clase, pues también eso que es importante que los alumnos vean ahí una figura que tiene unas normas claras, que no se las deja pasar para que ellos aprendan también para el futuro, ¿no? Pues eso es todo. Pues gracias por la información.